situación en La Vega es preocupante, como lo es en todos los sectores donde operan bandas, megabandas, grupos delictivos que actúan impunemente. Y nosotros le hemos venido dando seguimiento todos estos días a lo que ya está ocurriendo en nuestras distintas plataformas. Hoy hemos invitado a Vladimir Alauna al padre Alfredo Infante, quien es párroco de la parroquia La Vega. Él nos va a decir el nombre exacto de la parroquia. Bienvenido, padre. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Vladimir, por esta invitación. La parroquia se llama San Alberto Hurtado y José Gregorio Hernández, de la parte alta de La Vega. De La Vega, exactamente. Fíjese usted, yo tantos años que tengo yendo para La Vega y no sabía que ese era el nombre completo. Porque la parroquia de arriba, la parroquia eclesiástica arriba, la parroquia civil La Vega tiene dos parroquias eclesiásticas. La antigua, que era hasta hace poco una sola toda la parroquia, y en el 2010 se fundó la parroquia San Alberto Hurtado. Ok, ¿usted tiene cuántos años allí? Bueno, visitando La Vega, comencé como en el 2010 más o menos a trabajar en la zona de las Torres los fines de semana y ya como párroco viviendo desde el 2015. Caramba, es un tiempo suficiente como para tener una buena medida pues, de lo que está pasando allí. Le ha tocado compartir con la comunidad. Sí, sobre todo ha ayudado mucho que nosotros todavía, aunque estamos en eso, no tenemos todavía templo parroquial, ¿no? Y entonces somos una iglesia, diríamos, en la calle. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que bueno, le toca a uno ir por los sectores y construyendo primero, diríamos, la comunidad eclesial. Y el templo parroquial es como la casa donde se reúne la comunidad eclesial. Hasta ahora nos reunimos pues en canchas, en patios y los domingos. Hacen la misa al aire libre, ¿no? Al aire libre y ahora con la pandemia más. Pero en el Colegio de Fe y Alegría, Andy Aparicio, allí funcionamos los domingos. Me estaba comentando que usted tuvo una experiencia en el exterior, estuvo en Angola, ¿no? Sí, yo toda mi vida, desde que soñé con ser jesuita, pues siempre deseé pues, vivir experiencias fundamentalmente en zonas misioneras. Yo me hago cura para ser misionero fundamentalmente. Y una de mi vocación era fundamentalmente el trabajo por la paz, ¿no? Cada vez que veía de joven todos esos conflictos y eso, yo decía, oye, aquí tenemos una misión importante, ¿no? Entonces, bueno, durante toda mi formación como jesuita, que es bastante larga, estuve discerniendo y haciendo seguimiento a todas las situaciones mundiales, especialmente al mundo de los refugiados, todo el tema de la paz, los conflictos y eso. Y entonces me fui preparando tanto intelectualmente como espiritualmente en todo el asunto. Y entonces cuando me ordené, pues pedí ser enviado y en ese momento fui al Servicio Jesuita Refugiado de Angola, ¿no? En una zona ya fronteriza con Zambia. Angola en ese momento estaba viviendo un tiempo de tregua, estaban las negociaciones de paz, y había como un cese al fuego y se estaba repensando. Entre el MPLA y la fuerza... Y la UNITA. La UNITA, la fuerza... La UNITA, sí. Entonces, bueno, en medio de esos contextos trabajé con las comunidades, construyendo pues, pequeños procesos de paz, de diálogos y de negociación también en esos contextos, ¿no? Entonces, después cuando llego a Venezuela, en el 99, está también todo el tema del conflicto en Colombia con la aplicación del famoso Plan Colombia y estaba llegando mucha gente que se había desplazado internamente en Colombia durante mucho y ya comenzaban a atravesar la frontera, a cruzar la frontera venezolana y bueno, los jesuitas que estaban allí en las zonas de frontera aquí en Venezuela le dijeron al padre provincial, que entonces era el padre Arturo Sosa, mira, ¿qué hacemos? Porque ante estas situaciones no. Entonces el padre provincial, Arturo Sosa, en ese momento me pidió a mí que acompañara las parroquias de frontera y entonces estuve allí acompañando las parroquias de frontera y así nació el Servicio Jesuita Refugiado Venezuela, hacia los años
1999, 2000. Y bueno, y así después estuve director del Servicio Jesuita de Refugiados de Venezuela trabajando todo este tema de fronteras, conflictos y eso. Y después que terminé allí, me nombran director para América Latina y el Caribe del Servicio Jesuita de Refugiados para América Latina. Y después yo pido tener ya un trabajo más de campo, más directamente pastoral en la comunidad, y voy a La Vega. Fíjense que es interesante saber a partir de qué momento comenzaron a evolucionar los acontecimientos en La Vega como para llegar a la situación de hoy, donde incluso, de acuerdo a lo que usted me decía, hay situaciones de desplazamiento de vecinos de La Vega hacia otras zonas de la ciudad por razones de la violencia, cuando La Vega fue precisamente una parroquia que recibió a sectores populares de otros lugares del país asustados por la violencia, como por ejemplo los Valles del Tuy. Los Valles del Tuy y también toda esa zona de Barlovento, ¿no? Ajá. Yo recuerdo haber recibido familias de las zonas de Barlovento que venían atemorizadas por la violencia de esa zona, que creo que todavía sigue muy fuerte, pero muy invisibilizada, ¿verdad? Y bueno, allí en La Vega pues encontraron, diríamos, como su lugar de acogida, porque además los habitantes de La Vega son habitantes, personas muy solidarias y que están como muy dispuestas a acoger y acompañar pues todos estos procesos que hoy están viviendo. Claro, fíjese que también durante mucho tiempo en La Vega había una actividad cultural, digamos, de muchos grupos populares organizados, La Vega Dice, otros movimientos que tenían una gran presencia en todos los sectores, ¿no? Sí, sí, La Vega tiene una tradición importantísima en términos de lo que llamamos pues el movimiento popular, ¿no? De organizaciones sociales de base que se aglutinaban en torno a los temas de cultura, periodismo de barrio, ¿no? Yo vengo también en Maracaibo de esa experiencia de hacer periodismo de barrio y todo eso. Y cultural, todas estas cuestiones deportivas, de refuerzo escolar. Allí el padre Wiesenbach, que estuvo 30 años en La Vega. El padre Huitac también. Sí, el padre Huitac tuvo más impacto, sí, diríamos, fuerte, pero allí realmente el padre Jean-Pierre Wiesenbach, que duró 30 años y trabajando así codo a codo con la gente, con menos, diríamos, impactos tal vez en medios y esas cosas, pero que construyó y acompañó mucha gente. Y bueno, o sea, en La Vega, gente de La Vega, hay estrellas deportivas, gente importante en el mundo de la música, en el mundo también incluso de las grandes agencias de solidaridad de las Naciones Unidas, también hay gente, ¿no? O sea, y muchos profesionales que han salido y que son profesionales brillantes, investigadores y todo esto, ¿no? ¿Y qué pasó en La Vega entonces para que hoy tengamos esta situación de bandas instaladas en algunos sectores allí? Sí, Vladimir, ¿tú recuerdas que en los años, en Venezuela, a principios de los años 80 era de los países con menos índices de violencia social, ¿no? Después del 83 comenzó a quebrarse como todo ese proceso que estalla fundamentalmente en el Caracazo, ¿no? Esa situación que se vivió en el Caracazo, bueno, por toda una serie de contextos, allí comenzó a profundizarse el fenómeno de la violencia social, ¿no? En los años 90 yo recuerdo, yo vivía en el 23 de enero y esos conflictos entre bandas que se sucedían, eran delincuencias por el microtráfico y todo eso. Y yo recuerdo que en ese momento las mujeres de las comunidades, las mujeres de las comunidades cristianas de base, pues se reunían y sentaban a los muchachos y negociaban la paz, ¿no? Y así se hacía, pero eran pequeños bandas. Lamentablemente eso fue mutando y se fue generando una serie de procesos por la impunidad sistémica que se ha ido alimentando en el país. Entonces creo que el resultado ha sido que
esas bandas pues han ido cooptando y han ido creciendo. Pero yo creo que es más el resultado de la impunidad y también el resultado de una política muy no integral en términos de seguridad, ¿no? O sea, el quiebre de todos los servicios de educación, salud, de expectativas de vida, eso ha generado también pues toda una... O sea, llegan los cuerpos de seguridad del Estado, pero no llega el Estado como tal, como un ente integral que debe atender los problemas. Vamos a hacer una pausa. Antes de proseguir la conversación con él, vamos a felicitar a nuestro compañero José Marcano, operador de audio, que está cumpliendo 23 añitos, ¿no? 23 años. Hace tiempo que yo pasé por ahí. Hace cuántos años. Que la pase muy bien, mi pana. Bien, bueno, continuamos con el padre Alfredo Infante. Padre, ahora, esa situación al día de hoy que se está viviendo en la parroquia, es una parroquia, bueno, que como usted muy bien decía, pues tiene distintas experiencias en lo cultural, en lo social, en lo deportivo, tiene una parroquia con mucha vida. Pues, ¿cuál fue la brecha que se abrió para que se metieran las bandas allí o para que nacieran estas bandas de muchachos, por cierto, que crecieron en estos últimos 20 años, la mayoría de ellos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que este fenómeno de la violencia de banda, cuando uno ve el panorama latinoamericano y ve el caso de México, las maras el caso de Centroamérica, en El Salvador, lo de Brasil, lo de Colombia, pues es un fenómeno por lo menos latinoamericano y creo que global también, ¿no? Pero además creo que aquí lo que sirve de caldo de cultivo es justamente el hecho de que se haya alimentado un sistema de impunidad y se haya erosionado la institucionalidad, ¿no? Entonces, claro, esta dinámica global nos alcanza en un país colapsado institucionalmente y ese encuentro fatídico entre estas dinámicas globales y un Estado que está prácticamente desinstitucionalizado y una sociedad desamparada, creo que allí pues las dinámicas de poderes irregulares cobran fuerza, ¿no? Entonces, bueno, lo lamentable es que la población civil queda atrapada entre dos violencias, ¿no? La violencia de este tipo de dinámicas y la violencia del Estado, porque, bueno, todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, son violaciones de los derechos humanos. Bueno, y los relatos están allí, pues, ¿no? Y además las víctimas de inocentes que van cayendo en ese fuego cruzado, ¿no? El caso de este joven adolescente de Terraza de la Vega, un muchacho deportista, un muchacho estudioso, un muchacho de la comunidad que además es impresionante la respuesta que tuvo su comunidad de Terraza, una respuesta tremendamente solidaria, de acompañamiento. Prácticamente la comunidad se abocó a apoyar, ¿no? Y me cuentan también que ahorita muchos jóvenes de la misma comunidad le están contando a la mamá de Alejandro Rivas Infante que todo los consejos que este muchacho le daba, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, esas joyitas que tenemos en nuestras comunidades y porque yo sigo insistiendo que la Vega es una mina de humanidad, pero cuando ves que se ciegan estos procesos, estos relatos de vida, estas existencias concretas que son fecundas en la comunidad, que tienen un impacto anónimo en la comunidad, y ante este hecho se revela todo lo que supone un joven con talento, un joven con sentido, con valores, un joven el impacto que eso tiene en la comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad está de duelo,
y en solidaridad con la familia, ¿no? Ahora también hay antecedentes en enero, de lo ocurrido en enero. Claro, lo que ocurrió en enero es tremendo también. Nosotros hemos denunciado a través de un programa que tiene el Centro Gumilla y provee a través de Lupas por la Vida, pues todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales que hubo. Parece ser que estos operativos que se hacen entran disparando indiscriminadamente. La Vega tiene una población de 120.000 habitantes aproximadamente, entonces si la fuerza pública entra disparando indiscriminadamente, confrontándose y de lado y lado disparan indiscriminadamente, la comunidad queda atrapada en el fuego cruzado y se convierte en un campo de batalla, ¿no? Entonces, eso es terrible. Entonces, por eso decía que ahorita La Vega, ahorita me dicen, está tranquila, pero es que ya la incertidumbre es tal que pareciera que estamos en una ruleta rusa, ¿no? No sabemos en qué momento puede estallar la cosa, ¿no? Entonces, creo que tenemos que buscar alternativas a que haya una tregua, que haya pacificación, porque... ¿Usted está de acuerdo con que se negocie con estas bandas? Bueno, yo creo, mira, Vladimir, cuando uno, en todos los procesos de conflictos y de violencia de distintos tipos en los que de una u otra manera yo he estudiado, he estado presente de una u otra manera participando entre las comunidades, no hay otra alternativa para superar los conflictos que no sé si llamarle negociación, como la palabra negociación está tan rayada aquí, pero lo que sí es cierto es que por la vía represiva, unilateral, lo que se va es a profundizar la guerra y la gente va a seguir atrapando. Como te decía, hay dos cosas que están sucediendo: el confinamiento, porque la gente está con miedo, inmovilizada, y aunque el colapso del servicio público la gente tiene que salir a buscar el agua, a buscar la bombona, pues sale con miedo, ¿no? Con temor, tiene que hacerlo, pero... Y la otra es lo del desplazamiento. Entonces, ante esas dinámicas y las dinámicas de muerte de familias que están inocentes, que están quedando en duelo, y otros que, resultado de los operativos del sábado, también hay detenciones arbitrarias de jóvenes que venían de su trabajo, porque resulta que trabajaban en la zona allí de galerías de La Vega, y ante la confrontación pues cerraron los negocios y iban subiendo como muchos, y en esos operativos pues fueron atrapados y aparecieron después como supuestos delincuentes, ¿no? Entonces, bueno, hay todo ese tipo de situaciones que uno dice, esto no puede ser. O sea, yo creo que tenemos en nuestra Constitución Nacional una brújula bien establecida para abordar este tipo de situaciones. Ahora, decían en estos días algunos voceros del gobierno que estas bandas son financiadas por sectores de la ultraderecha. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Mira, a mí cada vez que me preguntan esto o del otro lado, yo lo que digo es, bueno, mira, hay una institución que es la Fiscalía, que tiene que investigar qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y yo hago énfasis en que eso corresponde, o sea, si hay armas largas, si hay financiamiento, si hay todo este tipo de situaciones, creo que eso ameritan investigación de parte de la Fiscalía, que es el organismo que tiene. Habría que ver, por ejemplo, qué tipos de armas son, a qué cuerpos pertenecían, si eran de cuerpos policiales o si no eran de cuerpos policiales, si eran robadas o si fueron... O sea, hay que ver, claro, hay que llegar al origen de eso. Sí, ¿no? Y yo todo eso se lo dejo, diríamos, lo que digo es, claro, ahí hace falta investigación. ¿La Defensoría del Pueblo hace acto de presencia en la comunidad? Muy poco. Yo personalmente no tengo constancia de decir están haciendo presencia. Yo creo que allí sí creo que es importante hacer un llamado tanto a la Fiscalía como a la Defensoría, porque la Defensoría del Pueblo tiene una misión muy importante, claro, que es, entre ellas, la educación en derechos humanos, sí, para que la población civil tenga conciencia ciudadana de sus derechos y ante esta situación... Además, legitimarse en el contacto con la población. También, por supuesto, ¿no? Y entonces yo en eso sí hago énfasis, yo no me meto tanto en el tema ya de que quién está atrás, del tema más político. Yo lo que hago es un llamado realmente a
primero a nosotros como ciudadanos, que aunque estamos con miedo y el legítimo, porque es un temor fundado por esta violencia, creo que lo fundamental es que no asumamos el deber, la responsabilidad ciudadana de recuperar nuestros espacios. Y la Defensoría del Pueblo tendría que ser una organización aliada en esos procesos, ¿no? Pero lamentablemente pues no están presentes y se hacen detenciones arbitrarias y lamentablemente la institución competente en un operativo como el que hubo el sábado no está presente tampoco, ¿no? Y entonces se cometen detenciones arbitrarias de jóvenes que lamentablemente, bueno... Ajá, ¿y en esos operativos ha caído algún jefe importante de estas bandas? Bueno, ¿Ha caído, digamos, ha sido detenido, ha sido...? Yo no tengo conocimiento de eso, ¿no? Lo que tengo conocimiento es que ha habido detenciones arbitrarias de jóvenes que son jóvenes trabajadores, jóvenes que viven y habitan nuestras comunidades y que, mira, una de las cosas más tremendas es cómo viven las madres y las abuelas esta situación. O sea, ¿qué significa tener un hijo o una hija adolescente en estos contextos de conflictos, ¿no? Entonces yo, por el testimonio de las madres están las madres y las abuelas están en una situación de una tensión profunda, ¿no? En estos días yo conversaba con la maestra Luisa Liendo, a quien le mando muchos saludos, maestra allá precisamente en La Vega, y hablábamos de este tema, incluso que cuando venían unos jóvenes que venían de un torneo, le estaban diciendo no suban, quédense en otro lugar, porque bueno, en fin, situaciones que ponen en peligro pues la integridad física de los muchachos y su propia libertad, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos conversando con el padre Alfredo Infante. Aquí dice Rancho de Lata, el padre Alfredo Infante es un soldado de Dios en medio de toda esta triste guerra. Siga adelante, padre, le dicen por acá. Bien, hacemos la pausa, ya venimos. Del peligro que corren sus hijos y sus nietos, ¿no? Sí, yo creo que mira, ante esta situación, el adolescente, por ser adolescente, muchas veces no tiene a veces el sentido del riesgo, ¿no? Pero la mamá y la abuela que están custodiando y cuidando la vida de los muchachos en un contexto donde ser jóvenes en un barrio, no ahora, sino tradicionalmente, siempre se ha sido criminalizado. Así es, pobreza y juventud. Pobreza y juventud, hay una estigmatización. Y eso no ha cambiado. Y no ha cambiado. De seguridad, nada, y no ha valido nada. Y entonces eso se mantiene. Y claro, el joven necesita sus espacios en medio de todo esto. Sale, a veces no tienen sentido tampoco del riesgo, ¿verdad? Pero la mamá y la abuela, pues, están atentas a eso. Entonces están viviendo una situación de mucha incertidumbre, de mucha tensión, de mucho temor, pero también están viendo qué hacen para generar una fortaleza social y cuidar la vida, ¿no? El otro día en una reunión a propósito de las víctimas de enero, estábamos haciendo un rato de oración y de reflexión cristiana, y ahí en medio de las peticiones, yo siempre le escucho mucho las peticiones que la gente hace a Dios, porque en las peticiones es como el clamor más profundo de la gente ante la situación. Y entonces, bueno, la gente pide para que los cuerpos policiales tengan mayor sensatez, se apeguen a la Constitución, para que estos muchachos que están en armas, en estas dinámicas violentas de las bandas, pues también recapaciten. Pero también algo muy importante, ellas, como me acuerdo la señora Juana Estrada, una señora de unos 70 y tantos años, ya bisabuela, abuela, tal, y muy fuerte y firme en sus convicciones cristianas y sociales por la vida, decía, aquí tenemos que formar un movimiento de mujeres por la paz. Y lo bonito fue que las demás mujeres asintieron, ¿no? De decir, no puede ser que nos estén matando a nuestros hijos y que nosotros estemos simplemente, no de brazos cruzados, porque no están de brazos cruzados, pero sí sin hacer algo visible, ¿no? Y bueno, y le agradecían a uno que uno es altavoz de sus sentimientos y Por eso cuando yo tengo la oportunidad de participar en este tipo de programas, Vladimir,
quiero ser sobre todo altavoz de nuestra gente, ¿no? Claro. Ahora fíjese lo que dice David Jaime, que es la otra cara de la moneda. Mi respeto para el padre, pero se dirige solo a las detenciones arbitrarias y de los ampones que dice, sabe de las supuestas violaciones de derechos humanos, pero no denuncia el sometimiento de los malandros. Es curioso, le dicen. Bueno, yo creo que he sido claro al decir que nuestra población está en medio de dos violencias, la violencia delictiva Claro. y la violencia policial, ¿no? Ahora, del Estado. Pero, oye, el Estado, la ciudadanía le entrega al Estado el cuidado y el Estado tiene que garantizar, y ahora por una eso es la pregunta. violación de los derechos Así, humanos. ahora, pero fíjese, vamos a suponer, tienen 100 personas, 40 personas han sido detenidas arbitrariamente, y las otras 60, por ejemplo, o al revés, supongamos que es al revés, capturan allí personas que están involucradas con las bandas. Bueno, yo hasta ahora no he tenido, diríamos, información sobre eso, ¿no? Lo que sí a mí me llega fundamentalmente son los casos arbitrarios, ¿no? Claro. Y eso es y por eso justamente la gente acude a uno y uno escucha, y cuando uno ve el relato, uno dice, oye, no hay derecho que un joven que puede ser o mi nieto o mi hijo esté viviendo eso. Entonces uno se pone en el zapato de la familia, ¿no? Y escucha ese relato y uno dice, no hay derecho. Y además que cuando ves el rostro del policía, el policía también es parte de nuestros hijos. Y cuando ves la foto de uno de los de la banda, también uno dice, bueno, estos son nuestros hijos. Claro, porque hay un problema también asociado a todo esto, que es lo que está pasando en el hogar, para que un muchacho se descarrile, para que un muchacho tome la vida del delito, de las drogas, en fin. ¿Qué pasa en esa casa? ¿Qué pasa en ese hogar para que este muchacho dé ese paso en esa dirección, ¿no? Mira, yo tuve un tiempo también en Brasil trabajando con... Las favelas allá. No, con rehabilitación De jóvenes. de jóvenes en temas de droga. Y en ese programa, que es muy interesante, que se llamaba La Hacienda Señor Jesús, en el sur del Brasil, el análisis que hacían era que hay familias, tenían como eslogan esto, le decían a los padres, tu amor sin exigencia me desprecia. Es decir, cuando en una familia se consiente demasiado y no se atiende realmente a los hijos, sino que el hijo no tiene límites. Así, no se ponen límites. La sensación que va a tener ese muchacho es que no lo quieren, que lo desprecian. La otra máxima que tenían era, tu exigencia sin amor me revela. ¿No? Y entonces, ¿cuál era la propuesta? Tu amor con exigencia me hace ver mi valor, mi dignidad. Claro. Entonces yo creo que en nuestros hogares, lamentablemente, no hay escuelas para padres, Así ¿verdad? es. Y yo creo que es importante esa formación, porque o educamos sin límites y consentimos al máximo y no ponemos límites, o por el contrario, la violencia represiva, autocrática, que destruye la vida del niño. Entonces hay que amar, pero con exigencia, para que la persona descubra su valor y salga adelante. Además, bueno, toda la situación que estamos viviendo también está amenazando la estabilidad emocional de la familia, y eso se descarga en violencia. Claro, también. por supuesto. Ahora, yo también me pregunto, ¿dónde está el Estado allí? Porque yo veo misión Jóvenes del Barrio, misión Madres del Barrio, misión, qué sé yo, los consejos comunales, veo que si Chamba Juvenil, o sea, nombres de misiones, Consejo Comunal, misiones de fortalecimiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va el rolling entre las piernas, como se dice en el béisbol. Sí, me gusta el béisbol. A mí también. Mira, Vladimir. No me digas que Magallanero, pues ahí sí vamos a No, tener yo problemas. soy de las Águilas del Zulia. Ah, bueno. Bien, se acepta. Vamos a hacer una pausa y ya venimos, ya regresamos. Necesitamos de tu apoyo para visibilizar la grave falta de medicamentos. Violan nuestro derecho a la salud, atentado contra nuestras vidas. Vamos a tomar en cuenta, por supuesto, ese tema. Ajá, Luis JM. Padre, ¿qué pasa cuando uno ve a uno con ametralladora y mata a policía y a jóvenes inocentes? Le da lástima también. Y si la población no ayuda en denunciar a los
dicte si las misiones van y las matan, Vladimir, ¿eso te gustaría? No pueden ejercer su trabajo allá. No entiendo mucho lo que dice, pero entiendo pues que cuestiona el hecho de que vean delincuentes como ametralladoras. Ahora, ¿esto nació o no nació con con los llamados plan de paz, estas zonas de paz, la declaratoria de zona de paz donde, bueno, se terminó convirtiendo aquello en coto cerrado de grupos armados, ¿no? Donde no entraba la policía y... Sí, yo creo que los corredores de paz, quizás viendo los resultados, fueron más bien una concesión que se hizo, ¿no? Y yo suelo decir que el poder, todo poder, tiene vocación de expansión, ¿no? Y por eso, sabiamente, en la democracia hay tensión de poder, porque los poderes, toda instancia de poder en sí misma tiene poder de expansión. Entonces, y por claro, eso deben existir los contrapesos. y por eso se necesitan los contrapesos. Para evitar Entonces, cuando se hace una concesión de poder, por supuesto que eso tiende también a la expansión, ¿no? Más cuando estamos en un contexto, como te decía, regional, también latinoamericano, donde esas dinámicas no son México, solo Brasil, Colombia, El Salvador, todo, ¿no? en fin. Entonces es un tema realmente grueso, de carácter estructural. Y bueno, entonces yo hasta ahí puedo, pero sí creo que esto de los corredores de paz, tal vez se hizo con una intención, diríamos, de canalizar una supuesta negociación, pero yo creo que terminó siendo más una concesión, ¿no? Y los resultados están siendo graves. Maelo dice por acá, el gobierno debería apoyarse en los sacerdotes católicos y en los pastores cristianos. Son los verdaderos conocedores de la realidad en los barrios. Hoy la pandemia ha ayudado al ocio y vicio. Los jóvenes están atrapados. Sí, mira, una cosa interesante en La Vega es que hay una serie, también un grupo de pastores evangélicos que también tienen como esa inquietud, ¿no? Y yo ahora recientemente, en el contexto de del asesinato del joven Alejandro y ahora en el contexto del operativo del sábado, lancé 2 mensajes y en el último hacía un llamado también a las iglesias y de parte de la iglesia evangélica, de algunos pastores, pues hubo como un saludo positivo, ¿no? Y de hecho, antes de la pandemia nosotros veníamos reuniéndonos para ver cómo cristianos, ¿no? Independientemente de qué iglesia, claro, cuál era como nuestra misión en una zona como La Vega, ¿no? Y eran unas reuniones que iban cristalizando. Lamentablemente el escenario pandémico pues nos reacomodó muchas cosas, pero eso está allí como un proceso abierto de reencuentro. De hecho, estábamos preparando para entonces un pronunciamiento de las iglesias en la zona ante la opinión pública, ¿no? Que quedó allí frío por toda la situación de la pandemia, pero que es un proceso, quiero decir, que está allí y que es muy positivo. Ahora, por aquí también dice María José, fíjese lo que dice ella, ¿no? Vamos a leerlo. Sacerdote de La Vega, La Una, parroquia de Caracas, tiene rostro de guerrillero colombiano, discurso político de izquierda, escasea su espiritualidad y sobre víctimas ni las menciona. Línea @pontifex es, La Vega vive una tragedia, fíjese lo que dice. Bueno, yo creo que cada quien lee desde su perspectiva. Yo respeto todas las visiones, pero yo siempre digo que yo hablo en primer lugar desde mi fe, ¿no? Y la fe está conectada con la vida y por eso uno tiene que hablar de las situaciones de la vida. Jesús dice en el Evangelio, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bienaventurados los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y esa es mi brújula, y esa brújula a veces choca con algunos intereses y con algunas percepciones y la señalan de política, pero esa es palabra de Jesús y que yo en un contexto como esto, para mí, defender la vida es un acto profundamente cristiano. Que detrás del mensaje... Fíjate, Vladimir, para cerrar lo anterior, que la palabra piedad
cristiana, piedad evangélica, es fundamentalmente reconocer que el otro, la otra persona es sagrada y merece respeto. Y esa es nuestra misión. La piedad nuestra es esa. Fíjense que me comentaban que en África, hay lugares del África donde cuando un joven comete un delito, en lugar de excluirlo, de estigmatizarlo, lo rodean la familia, los muchachos, la gente de la comunidad, tratan como de reinsertarlo de alguna forma, lo primero afectivamente, una reinserción afectiva para que él no se sienta, pues, digamos, excluido a pesar del error que cometió, de la falta que cometió. Aquí dice Néstor Alfonso: Vladimir, como cristiano te agradezco la invitación al Padre Alfredo. Ciertos medios solo se ocupan de la iglesia para explotar el morbo que se genera cuando sus miembros se involucran en conductas pecaminosas y delictivas. Aquí podemos ver otra faceta, pero yo le quería decir con respecto a ese mensaje de María José, que se llama @MariaJosé25, que hay allí un ataque incluso al Papa, ¿no? Hay gente que considera que el Papa actual, pues, no merece ser ni reconocido ni respetado, ¿no? Sí. Mira, hay una encíclica que es la Laudato Si, que es una encíclica del Papa Francisco sobre la ecología, sobre la casa común, que toca intereses corporativos. O sea, las corporaciones transnacionales están depredando el planeta, y no solo las corporaciones, sino también aquí lo del arco minero y todo eso, pero en alianza con una serie de intereses. Entonces, claro, una encíclica que llama al cuidado del planeta, y a decir, esta es nuestra casa común, o sea, nuestro vínculo fundamental con la tierra es sagrado, no podemos romper ese vínculo porque destruimos nuestra casa, destruimos nuestro oxígeno, destruimos nuestra vida. Entonces tenemos que ser corresponsables con la tierra, y eso implica tocar intereses tanto políticos como económicos. Entonces esos intereses políticos y económicos financian también agendas para que se denuncie y se señale al Papa de una serie de cosas que son totalmente falsas, pues. Ahora, fíjense, un poco con respecto a lo que ha ocurrido, ¿cuáles son las próximas iniciativas? Hubo un tuitazo en estas noches, entiendo, por la paz en la parroquia, en fin. ¿Qué otras actividades piensan realizar para poner de relieve, pues, la necesidad de que esta situación se resuelva, ¿no? Sí, ahorita está circulando una invitación que no sé de dónde proviene, pero que es un llamado a una concentración en la O'Higgins, ¿no? el día sábado. No tengo certeza de cuál es la fuente, pero está corriendo eso. Y bueno, la idea, lo que sí estamos claros es que vamos a ir conectándonos los cristianos, tanto católicos como de otras iglesias, que se vayan sumando para un movimiento por la paz. Yo creo que es importante que tengamos una palabra certera ante esto. Néstor Alfonso vuelve a escribir y dice: Padre, me parece muy bien que se converse con los delincuentes como personas que son para ofrecerles opciones de vida legal, productiva y no dañina, pero no con la delincuencia como tal. El Papa Francisco lo ha dicho: con el diablo no se negocia. Vladimir, pregúntale al Padre qué quiere él que haga el Estado para terminar con la delincuencia, dialoga con ellos para la paz, y así sería en verdad zona de paz. Ahí el mensaje es un poco confuso, pero ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Las políticas de seguridad deben ser fundamentalmente preventivas, ¿no? Y preventiva significa que tenemos que invertir en educación. O sea, el sistema educativo está destruido, los salarios de nuestros docentes. O sea, yo estoy allá haciendo contención para que nuestros maestros, que la iglesia tiene 5 centros educativos allá, unos de Fe y Alegría, otros de la BEC, y están en cierto sentido bajo mi responsabilidad en la parte alta de la Vega, tenemos que estar viendo y haciendo contención para que nuestros maestros no se nos vayan, porque cada vez que se va un maestro, se empobrece más la zona. Y si se destruye más el aparato productivo, educativo, menos posibilidades hay de que los jóvenes, los niños y los jóvenes puedan tener horizontes de vida más sanos, ¿no? Y luego también estamos articulando todo lo que es el deporte, la cultura, intentando hacer todos unos procesos en ese sentido para que los niños, jóvenes y adolescentes, niñas, jóvenes y adolescentes puedan disfrutar también de su derecho a la recreación. Hay una parábola que a mí me parece muy importante, la película La vida es bella, ¿no? La película La vida es bella, aquel hombre está en una guerra
y está con su hijo. Claro. Y en medio de esa situación aquel hombre logra proteger la vida de su hijo y el imaginario de su hijo. Yo creo que esa es la gran misión que tenemos nosotros. O sea, cómo tenemos nosotros la posibilidad en medio de esta adversidad tan fuerte, organizarnos para cuidar el imaginario Por y la vida de cierto, nuestros ¿qué está hijos. pasando con los niños de La Vega? Cuando hay tiroteos, cuando hay, digamos, estos operativos, cuando los malandros están cometiendo sus fechorías, que se disparan entre ellos. ¿Qué pasa con los niños? Vamos a hacer una pausa y ya venimos con el padre Alfredo Infante, párroco de La Vega. La Vega la Una es nuestra etiqueta para el día de hoy. Adrián Núñez me ha mandado como 100 preguntas, 100 tweets con la misma pregunta. Buenas tardes, Vladimir invitado. Pregunta, ¿usted cree en el diálogo? ¿Cree que se va a solucionar el problema de la Vega? ¿Qué piensa de la política venezolana? Y por aquí pregunta que si cree que con quién dialogaría, con Guaidó o con Maduro. Bueno, mira, el diálogo, aunque es una palabra que está muy estigmatizada en Venezuela, la negociación, aunque es una palabra estigmatizada, yo suelo decir que con el único recurso con el que contamos, lo que apostamos por la paz, es con la palabra. Y la palabra es fundamentalmente para dialogar y para llegar a acuerdos y para superar conflictos. Y hasta ahora yo no he visto ningún conflicto que se haya resuelto por las armas. Todos los conflictos, incluso las guerras, terminan resolviéndose en la vía de la negociación. En la mesa. Así es. Bueno, ahora también hay otro punto que ya una opinión personal es la militarización de los cuerpos policiales. Eso es violatorio de la Constitución. Eso de que un general, un coronel, sea director de una policía, pues está en contra de lo que dice la Carta Magna. Se trata de cuerpos civiles y ese es un problema porque la concepción militar es distinta a la concepción policial en cuanto al abordaje del problema de la seguridad. No se puede abordar el problema de la seguridad con una visión militar del asunto, ¿no? Y entonces, porque es una visión reduccionista del conflicto que implica pues un problema de seguridad del Estado, ¿no? Sí, ahí yo distinguiría, ¿verdad?, entre lo militar, y el institucional y el militarismo. Yo creo que lo que está pasando ahorita en Venezuela con todo esto es se está expandiendo un imaginario militarista, ¿no? Que lo reproducen las bandas también como Claro, claro, porque el militarismo, ¿qué significa? Que la vía de solución y la vía de gobernanza son las armas, ¿no? Y la vía de solución de los conflictos es las armas. Y eso, pues lamentablemente, eso es militarismo. Ahora, lo militar tiene que ver con la institución militar, que tiene en la Constitución sus funciones y eso, y si se apega a eso, pues es importante para la soberanía del país. A mí hay una cosa que me gustaría hacer énfasis y que me preocupa profundamente con todo esto, que es lo que está pasando en La Vega, no está pasando solo en La Vega, que La Vega es un reflejo de lo que está pasando en el país, y que cuando uno estudiaba en aquel tiempo educación ciudadana, le decían a uno, bueno, la nación se divide, tiene 3 componentes importantes, que es población, territorio y Estado, ¿no? Y resulta que uno va, la población, cómo estamos viviendo, en medio de una emergencia humanitaria, con desplazamientos, con confinamientos, con emigración, hemos perdido el bono migratorio. Así es. Y bueno, con el colapso de todos los servicios públicos. El territorio fue fragmentado, ¿no? Y el Estado en una estructura de impunidad sistémica. Entonces creo que tenemos una tarea importantísima en recuperar, pues, nuestra nación. Yo diría reinstitucionalizar al país. Así es. Ahora, fíjese, también le preguntaba por los niños. ¿Cómo viven los niños esto? Bueno, hablando del imaginario militarista, una de las cosas que a mí me preocupa en el tema de los niños es que a veces uno ve que los juegos de los niños ya es entre ladrón y o sea, replican en sus juegos esa guerra que estamos viviendo. Y eso es tremendo porque ahí significa que estamos destruyendo la imaginación y la inocencia de los niños, ¿no? Y por otro lado, bueno, también ante tanta colapso de la educación, del acceso a la alimentación,
de la profundización de la pobreza, bueno, se vuelven también presa fácil de posibles reclutamientos, ¿no? Entonces, eso también es un tema muy grave. Lorenz me comenta por aquí, hoy nos has regalado un programa reflexivo, intenso y profundo sobre la parroquia La Vega, La Vega con el padre Alfredo Infante. Gracias por el esfuerzo, hay mucho trabajo por hacer. Maelo dice por acá, ¿qué castigo se debe aplicar a un joven armado hasta los dientes que viola, asesina, secuestra? ¿Cómo deben ser tratados? ¿Se regeneran? ¿Deben de ser aislados de la sociedad de por vida? La Divina Diva, es que la gente piensa en la educación para salir de La Vega, en el trabajo para salir de La Vega, el salir del barrio, pero hay que pensar en La Vega, en que La Vega sea un espacio de bienestar para todas y todos. No, de lo que se trata es de llevar los servicios a las comunidades. No se trata de... Mira, si algo hay en La Vega es que la gente ama a su Vega, parroquia, claro. a su parroquia. O sea, hay una identidad claro. y un sentido de pertenencia tremendo. Y yo creo que eso hay que aprovecharlo para reinstitucionalizar, para rehabilitar la convivencia pacífica en La Vega. Ajá, por aquí dice David Jaime, pregúntale si las misas piden por el fin del bloqueo. Eso también es violación de derechos humanos, dice. Bueno, yo creo que la situación que estamos viviendo, el bloqueo ha agudizado esta situación, ¿no? Pero no es la causa primera, sino es una variante que profundiza el colapso que estamos viviendo. Carlos Leal Granadillo, tantos problemas que hay y ustedes hablando gamelote, ¿qué pasa con el coqui? ¿Qué relación tiene este señor con la iglesia? ¿Qué hace usted para terminar con esa violencia? Dice. Pero el mensaje que creo que es para el cierre lo dice Bolívar Divisa. Padre, nosotros los venezolanos de a pie vivimos en el día a día diciendo, Dios, ¿qué hemos hecho tan grave para vivir este castigo de la falta de agua, luz, gas y ahora la pandemia del COVID? ¿Qué nos podría dar como palabras de aliento? Mi palabra de aliento es que nuestra fe ilumina nuestra inteligencia y nos da sabiduría. Y también nos lleva a apostar por los demás y a juntar voluntades. Y que si juntamos voluntades, buenas voluntades, podemos ser creativos en medio de la adversidad y realmente recuperar los espacios de vida que tanto necesitamos. Desde toda esa violencia que vivimos cotidiana por el colapso de los servicios públicos hasta por estos conflictos que han convertido nuestra vida y nuestro territorio parroquial en un campo de batalla. Merecemos el derecho de construir una ciudadanía y merecemos el derecho de ser respetados como ciudadanos de primera y no como ciudadanos de segunda. Muchas gracias por acompañarnos, Amén. Padre Alfredo Infante, párroco de La Vega, y hasta mañana. Gracias por